Hola a todos, en este video les estaré hablando sobre los diferentes tipos de datos con sus respectivas dimensiones y para ello estaremos repasando algunos conceptos de álgebra lineal. Mi nombre es Esteban Marigal y les estaré ampliando más sobre este tema. Cuando hablamos sobre datos y sus diferentes dimensiones, tenemos que abarcar los temas de álgebra lineal. Álgebra lineal es una de las ramas de las matemáticas que es sumamente utilizada en la parte de data mining y machine learning. Y por ello vamos a partir de los datos más simples, que serían los datos escalares. Los datos escalares representan los conjuntos de números que existen en matemáticas. ¿Cuáles son esos conjuntos de números? Los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales e inclusive los números complejos, aunque son muy poco común utilizarlos. Los datos escalares o los tipos de datos escalares, que es un número, nos van a ser útiles para poder utilizarlo en funciones matemáticas básicas como multiplicaciones, restas, divisiones, entre otras más. Entonces, cuando hablamos de un solo número son datos escalares. Ahora bien, cuando hablamos de vectores en matemáticas, podríamos decir que un vector hace referencia a la idea de desplazamiento en el espacio desde un espacio inicial hacia un espacio final. Podríamos decir que es una serie de números y que los vamos ahorita a representar en ejercicios. Esos números tienen un orden preestablecido y vamos a poder identificar cada número que esté dentro de ese vector por medio del índice que nosotros indicamos al momento de establecer ese orden. Entonces, podemos pensar en los vectores como la identificación de puntos en el espacio, con cada elemento que da la coordenada a lo largo del eje diferente. A nivel de esas coordenadas que les menciono, vamos a estar trabajando con dos tipos de vectores, los de columna y los de fila, y lo vamos a poder representar mediante algunos ejemplos. Ahora, si hablamos de datos un poco más complejos, como es en el caso de las matrices, vamos a entender las matrices como conjunto de elementos ordenados en una estructura de filas y columnas, que generalmente, dependiendo de la cantidad de filas y columnas que tenga una matriz, vamos a estar hablando de cuántas dimensiones tiene, pero tiene una característica: debe tener más de dos dimensiones, porque si es de sola una dimensión, estaríamos hablando de los vectores. Cada elemento de una matriz cuenta con un índice para la fila y otro para la columna. ¿Esto para qué? Bueno, porque nos va a permitir acceder hacia los elementos que nos ofrece esas matrices. Ahora, ¿cómo podemos construir una matriz? Puede ser mediante una lista de listas o mediante tuplas de tuplas o con las funciones de NumPy, que son muy eficientes para el trabajo con matrices. En análisis de datos nos van a poder ayudar a crear ese tipo de estructuras de datos. Y por último, si hablamos sobre tensores, son matrices con más de dos ejes, de modo que pueden ser como cuadrículas de datos, donde la cantidad de ejes que tengan esos tensores puede variar. Entonces ya no va a hablar si solamente como bidimensional, sino pueden ser como cubos de información, y cuando lo veamos visualmente representado en el ejercicio van a poder entender mejor aún cómo se visualiza un tensor. Estas disposiciones que tienen los de tensores se pueden combinar en el sentido de que se puede ver, por ejemplo, cómo multiplicar vectores con matrices y otras más funcionalidades. Entonces vayamos a los datos para practicar un poco sobre estos conceptos. Muy bien, ya nos encontramos en nuestro notebook de trabajo en Google Colab y vamos a ver y repasar algunos conceptos que estábamos viendo en la presentación. Entonces, en álgebra lineal, estas son las estructuras de datos que estaremos trabajando el día de hoy. Entonces, tenemos los valores que son números, que en matemáticas se habla de escalar. Luego vienen los arreglos de una sola dimensión, a lo que nosotros definíamos como vector, los de dos dimensiones como matriz, y los de n cantidad de dimensiones, tipo cubos y demás, como tensores. Entonces, un dato escalar, recuerden que es un número que por lo general está definido en R, o sea, en el conjunto de números reales. Sin embargo, también puede ser números complejos, por ejemplo, los números enteros, los números punto flotante o inclusive los números complejos.
Si hablamos sobre vectores, vamos a refrescar que les mencionaba que dos tipos de vectores que vamos a utilizar son los vectores de fila. En este caso f, que va a ser la fila, es igual a estos elementos que almacena este vector, o c, que sería en caso de la columna, estos elementos que está almacenando de forma vertical, horizontal para fila y vertical para columna. Para crear un vector en Python, vamos en este caso a importar a NumPy con el alias de np y lo vamos a trabajar a partir de listas. Ok, entonces en este caso tengo una lista que tiene 10 elementos y luego tengo otra lista que es una lista de listas. Para hacer un vector horizontal, vamos a utilizar de NumPy la función array, que es crear un arreglo. En este caso paso el argumento de una lista que es en este caso de una dimensión y van a ver acá cómo se visualiza mi primer arreglo o mi primer vector de una dimensión de forma horizontal. Ahora en este caso, que es una lista de listas, si se ve de forma vertical, cuando yo convierto esa lista de listas a un arreglo al cual llamo vector-v de vertical a esa variable y le paso el argumento 2, observen cómo se visualiza esa lista, este vector, en este caso de forma de columna. ¿Qué podemos hacer nosotros con vectores? Bueno, podemos aplicar algunas operaciones. Por ejemplo, a esos vectores se puede multiplicar por escalares. Entonces, yo tengo el escalar, que en este caso es un número entero o un número natural, que sería el 3, y voy a multiplicar el vector que está horizontal por ese número escalar, en este caso 3. Entonces cada uno de estos elementos que se encontraba en el vector horizontal lo vamos a multiplicar por el escalar, que sería 3, y así nos traería nuestro vector con estos nuevos datos. Ahora, nosotros también podríamos obtener el producto de un escalar. Entonces la forma para obtener nosotros el producto de un escalar, vamos a crear primero un vector secuencial por medio de arrange. Entonces arrange tiene algunos parámetros. El primer parámetro es dónde inicio. En este caso quiero iniciar a partir del elemento 202, donde termino, que sería 222, y el step viene siendo como el salto que tiene esa distancia entre el 202 y el 222. Al final nos va a quedar 10 elementos dentro de ese vector secuencial. Si yo quiero crear el producto escalar de un vector pasando la diferencia o pasando los escalares, los vectores horizontales y el vector secuencial, aplico la función dot de NumPy. Eso nos va a permitir poder aplicar lo que sería el producto escalar que tiene un vector. Y si ustedes observan, el resultado de ese producto escalar es de 117,70. Podemos aplicar también operaciones entre vectores. Por ejemplo, si yo tengo un vector, en este caso ambos son vectores horizontales, solo que uno fue creado con variables que van a ir de 2 en 2 y otro ya lo definí por medio de una lista inicialmente. Yo puedo aplicar operaciones matemáticas entre vectores, por ejemplo una división. Voy a dividir el vector secuencial entre el vector horizontal y el resultado pueden verlo cuáles son la división de cada uno de estos elementos. Me da un nuevo vector con los resultados de esta operación. Asimismo lo podemos hacer con una multiplicación entre vectores. Podemos hacer la multiplicación de estos elementos y me va a crear un nuevo vector con el resultado de esa multiplicación. También nos podemos aplicar métodos asociados a vectores, por ejemplo, sumar los elementos del vector vertical, sacar la media del vector secuencial o sacar la raíz cuadrada del vector vertical. Por ejemplo, la suma del vector vertical nos dice que es de 209.4, o sea, cada uno de los elementos lo está sumando y nos está dando ese resultado. El promedio del vector, en este caso secuencial, es 211 y la raíz cuadrada del vector vertical es para cada uno de esos elementos, como se ve, esa raíz cuadrada, y nos trae una lista de listas como resultado. Ahora, si queremos trabajar con matrices, ven acá la estructura, que en este caso es bidimensional. Tenemos filas y también tenemos columnas. ¿Ok? Hay diferentes formas de crear matrices.
En este caso, bueno, vamos a pasarle un argumento o una variable que creo que se llama A. Vamos a crear una variable que se llama A. Y esa variable que estoy creando va a ser una lista de listas que tiene 1, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2. Luego voy a crear otra variable que se llama B. De igual forma, tenemos ahí otros elementos. Y luego otra forma de crear una matriz es por medio de la función arrange. Entonces arrange como por sí solita me va a crear un vector que va a ir desde el 1 hasta el 12. La función reshape lo que hace es que yo en el primer argumento le digo cuántas filas y en el segundo cuántas columnas. Si nosotros no conocemos cuántas columnas, podría ser lo ideal para 4 filas. Vamos a digitar -1 y él nos va a trabajar con el tamaño ideal que puede tener esa matriz. Recordemos que la matriz no debe de tener valores vacíos, o sea, todos los elementos en su intersección deberían de estar completos. Entonces ahí ya vamos a tener nuestros datos. Podemos ver la matriz A cómo se conformó, que es una matriz 3×3, la B también, y la siguiente es 3×4, ¿ok? Según la información que estábamos ahorita manejando. Ahora, nosotros podemos crear matrices de identidades. Recuerden que la identidad en este caso es esta diagonal que dice 1, 1, y es una forma de crear una matriz de identidad. Ahora, yo puedo crear esa matriz de identidad con igual nuestro paquete de NumPy, y yo puedo poner ahí lo que sería esa función 3. Entonces ahí estamos creando esa matriz de identidad de 3×3 de sus elementos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo podría multiplicar una matriz que teníamos antes, en este caso la matriz A, por esa matriz de identidad. Y en este caso recordemos que el número que uno multiplique de la matriz original sobre la matriz de identidad me debería dar la misma matriz original. Entonces en este caso, si ustedes vengan 1, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 2, y el resultado de esa multiplicación pues exactamente lo mismo, ¿ok? Según lo que aprendemos nosotros de conceptos sobre álgebra. Ahora podríamos sacar la inversa de una matriz. Por ejemplo, aquí estoy creando una variable D, y esa variable D es un arreglo de, en este caso, que va a tener 2 filas con 2 columnas, que tiene los valores 4, 7, 2 y 6. O sea, aquí iría 4, aquí iría 7, aquí iría 2 y aquí iría 6, más o menos así. Entonces, cuando yo le traigo la inversa mediante la función np.linac.inversa de la variable D, vamos a poder observar la inversa de los elementos: 0.6, menos 0.7, menos 0.2 y 0.4. Ok, entonces en muchos casos recuerden que la matriz inversa puede ser que no exista. Para este ejercicio que estamos aplicando sí existe esa matriz inversa. Entonces, si no existe la matriz inversa, se puede decir en esos casos que la matriz es singular o degenerada, ¿ok? O que solo su determinante es nulo. También podemos hacer transponer o hacer una matriz transpuesta aplicando la función de NumPy transpose, y transponemos en este caso la matriz E. Esto sería otra forma de trabajar con matrices. Si queremos trabajar con estructuras de datos un poco más complejas como los tensores, vean que en este caso ya no estamos trabajando con solamente filas y columnas, sino con cubos de información, porque hay dimensiones de dimensiones. Podemos trabajarlo por medio de NumPy, que también puede crear ese tipo de variables o ese tipo de estructuras de datos, y lo podemos ver acá en el resultado. Sin embargo, hay otros paquetes que nos ayudan de una forma más rápida a trabajar con tensores. Por ejemplo, Torch. Entonces podemos importar Torch, que es muy utilizado para la parte de aprendizaje profundo. Entonces aquí vamos a crear diferentes formas de tensor. Entonces aquí el tensor 1 va a venir de una lista de listas. Entonces torch.tensor, definimos la lista de listas de sus elementos, y observen acá, bueno, aquí no lo hemos imprimido, pero igual nos traería el resultado. Si queremos imprimirlo, nada más aplicamos el print del tensor 1 y podríamos ver el resultado. En el tensor 2, bueno, aquí vamos a partir de un arreglo que es de NumPy, ¿verdad? Entonces vamos a crear un tensor a partir de un arreglo. Y el otro es un poco más aleatorio,
que en este caso le estoy indicando 2 filas con 3 columnas y él me genera los datos de forma aleatoria. Con la parte de los tensores podríamos aplicar algún tipo de operaciones, por ejemplo sacar los gradientes de un tensor. Entonces en este caso voy a crear los tensores respectivos indicándole que va a requerir gradientes y luego obtener la derivada. Entonces vamos a aplicar la función de obtención de la derivada. En este caso y va a ser igual a w, que es en este caso el 2. Vea que internamente aquí les puse la fórmula que está aplicando por x, que en este caso x es una variable que sería 1, más 3, que sería en este caso b. Si sacamos la derivada de sus elementos, podríamos sacar cuánto es la derivada de x, la derivada de la w y la derivada de b, cuando podemos trabajar con tensores. Entonces, eso es un poco de la información de los datos con sus diferentes dimensiones y cómo podríamos acceder a ellos y empezar a hacer algunas transformaciones, conocer ese tipo de estructuras. Y para finalizar, les recuerdo que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse o seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y continuar aprendiendo más sobre Python para ciencia de datos. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.